Hola, saludos. Esta clase corresponde al tema número 1 de la asignatura Química de los Alimentos del programa de Tecnología Agroindustrial de la UCLA. Este tema es el del agua en los alimentos. A medida que avancemos en la asignatura vamos a ir conociendo cada uno de los componentes de los alimentos. El primero, el más importante, el agua. ¿Cuál es el contenido de este tema? Vamos a conocer lo que es el agua, cuál es su función en el organismo, pero también vamos a ver la aplicación de la misma en la industria de alimentos. Vamos a explicar un poco cómo es la molécula del agua, cómo funciona el agua como solvente y por último, y no menos importante, vamos a explicar lo que es la actividad del agua. Primeramente, el agua sabemos que es el nutriente, es un nutriente esencial, sin ella no podemos vivir, no contiene calorías. Es el principal componente de la mayoría de los alimentos, por ejemplo, las carnes, los pescados, las frutas, las verduras. La mayoría de los vegetales son en su gran mayoría agua. Algunos de ellos tienen hasta un 90% de contenido de humedad. Entonces, en la mayoría de los alimentos, dentro de toda su composición, el agua es la que predomina. Por supuesto que esto va a variar de un alimento a otro, así como le acabo de mencionar algunos alimentos que contienen mucha agua, habrán otros que tienen poca cantidad de agua o menos cantidad de agua, como por ejemplo unas galletas o algún alimento secado como la leche en polvo o el café, donde el contenido de agua es mucho menor que los ejemplos que les mencioné. Entonces, esta cantidad de agua o esta composición va a variar según cada uno de los alimentos. ¿Cuál es la función del agua en el organismo y por qué es vital el consumo de la misma? Se requiere para la vida, simplemente empezando por eso, corresponde el 58 al 67% del peso de un adulto, es decir, que nuestro organismo está compuesto por alrededor de un 60% de agua. También corresponde a un 71 al 72% del fluido intracelular y del 21 al 28% del fluido extracelular. Es decir, que el agua compone nuestras células y nuestro cuerpo en gran medida. También está en un 6 a 7% en la composición de nuestra sangre. Actúa como disolvente de sales y electrolitos que regulan la presión osmótica, es decir, que si no nos hidratamos, estas sales y electrolitos no se van a consumir como tal y nuestra presión osmótica a nivel celular no va a ser la adecuada. Y por último, también mantiene la temperatura corporal. Entonces, estas características hacen que el agua sea vital para el organismo humano. Ahora, ¿cuál es la aplicación del agua en la industria de alimentos? Ya vimos qué función tiene en nuestro organismo, en nuestra vida. Ahora vamos a ver qué función le podemos dar en las tecnologías agroindustriales. Primeramente, el agua da estructura y da textura a los alimentos. No es lo mismo un alimento pastoso, un alimento viscoso o un alimento seco que pueda ser más duro. Entonces, el agua va a dar cierta estructura y va a dar cierta textura a los alimentos. También influye en la apariencia o el aspecto, influye en el sabor, ya que el agua puede ajustar dulzor o la acidez, le podemos agregar más agua a un alimento para reducir la acidez o para reducir el dulzor, por ejemplo, entre otras cosas. También para el ajuste del contenido de alcohol en la industria de alcoholes, dependiendo de la cantidad de agua va a variar la cantidad de alcohol que pueda haber en el mismo. La cantidad de agua también es importante conocerla, y esto es muy importante porque influye en la tendencia a la alteración o al deterioro. ¿Por qué? Porque mientras más agua haya en un alimento, eso va a permitir que los microorganismos se desarrollen con más facilidad y que se deterioren también más fácilmente. De la misma manera, la presencia de agua puede favorecer ciertas reacciones químicas que también contribuyan al deterioro de los alimentos, y a medida que avance la materia vamos a ir viendo alguna de estas reacciones. Entonces es muy importante conocer el contenido de agua, ya que influye directamente y en gran medida en el deterioro. Y es por esto que muchos métodos de conservación se basan en controlar el contenido del agua. Por ejemplo, el secado, cuando se seca un alimento, lo que se hace es extraer cantidad de agua para que el alimento se conserve mucho más.
Igual, todos los mecanismos de conservación que involucren un tratamiento térmico, como por ejemplo el tostado, la cocción, la pasteurización, la esterilización, entre otros. También mecanismos como el salado o el endulzado, donde se le agrega sal o azúcar a un alimento. Estas retienen el agua disponible y por ende ayudan a conservarse mucho más, como por ejemplo cuando salamos el chigüire o salamos el pescado para que se conserve mucho más tiempo. Eso es un ejemplo del cómo el salado ayuda a la conservación del mismo. Algunas conservas, por ejemplo, mermeladas que llevan bastante azúcar, ese azúcar retiene el agua y hace que la mermelada se conserve mucho más que una fruta por sí sola. Entonces, eso también lo veremos más adelante, cómo algunos métodos de conservación trabajan a través del control del contenido del agua. Aquí tenemos contenido de humedad en diversos alimentos para que podamos ver cómo puede variar de uno a otro. Tenemos desde lo que tienen mayor cantidad, como la lechuga, el espárrago, el coliflor, el brócoli, la zanahoria, que tienen más de 90% de humedad, es decir, casi que son en gran medida mucha agua con un poco de vitaminas y minerales y un poco de proteínas y carbohidratos disueltos en tanta agua. Algunas frutas como la manzana, el durazno y la naranja, que tienen alrededor de 88% de contenido de humedad, la leche 87%, papa pera 80%, huevo, pollo 74%, carne de res, carne de cerdo helado, a medida que va bajando, puedes ver que el pan, que es mucho más seco, tiene un 40%, el queso 45%, la mantequilla, que es en gran medida grasa, y pueden observarlo a simple vista que es mucho más seca, tiene 16%, y las galletas y el chocolate también en gran cantidad de grasa y azúcares de 5,2%. Ojo, estos contenidos, estos valores son referenciales, son promedios aproximados. Porque usted puede agarrar en este momento una galleta, hacerle un análisis de humedad y no necesariamente le va a dar 5%, puede que le dé 6, 7, 4, 4,8, dependiendo primeramente del tipo de galleta, de sus ingredientes, de las condiciones de horneo, y etcétera, ¿no? Estos son solo valores aproximados y por ende estos alimentos van a estar más o menos alrededor de estos valores. Pueden ver la diferencia de los alimentos más húmedos, que generalmente son los vegetales y las carnes, hasta los menos húmedos. Ahora vamos a ver, a detallar cómo es la molécula de agua. Primeramente es importante destacar que los alimentos son sistemas multicomponentes complejos, que es de lo que trata esta asignatura, ¿no? Es una mezcla de compuestos orgánicos, como los carbohidratos, las proteínas, las grasas, compuestos inorgánicos, como algunos minerales, calcio, magnesio, entre otros, que también los veremos más adelante, y agua. Es decir, que están compuestos en su gran mayoría por agua y muchos compuestos orgánicos e inorgánicos en un sistema multicomponente. Ahí vemos a través de la imagen cómo un alimento cómo puede ser un alimento donde tenemos agua con componentes solubles, es decir, que están disueltos en la misma, generalmente solutos iónicos, solutos moleculares y macromoleculares. Pero también hay componentes insolubles en el agua, como lo pueden ser las grasas, los polisacáridos, que son carbohidratos de cadena molecular bastante grande, entre otros, ¿no? Entonces, sí, así va a ser un alimento, es agua con compuestos disueltos y compuestos también no disueltos. Ahora, la molécula de agua se caracteriza por ser polar y debido a esta polaridad y a su capacidad de formar puentes de hidrógeno, se asocian con gran fuerza entre sí. Es decir, que las moléculas de agua están unidas a través de estos puentes de hidrógeno con mucha fuerza y forman la configuración tetraédrica dinámica. Esto es dinámico, es debido a que hay un intercambio de hidrógeno y lo pueden ver en la imagen. Como es la forma tetraédrica, quiere decir que tiene forma de tetraedro, que es esta que está aquí. Puedes ver que son dos moléculas de hidrógeno, porque es H2O. Estas dos moléculas de hidrógeno tienen carga positiva. Y está la molécula de oxígeno con carga negativa. Entonces, esta polaridad significa eso, ¿no? Que tiene esta diferencia de carga. Aquí también lo pueden ver bien, como el oxígeno está aquí y las dos de hidrógeno con carga positiva. Entonces,
se asocian a través de puentes de hidrógeno, es decir, que a través de los hidrógenos se unen al oxígeno de la otra molécula de agua y así van estructurándose. Esta dinámica es la que influye en la movilidad y en la fluidez del agua. Esto es lo que permite que el agua fluya de la manera que lo hace, que pueda moverse, debido a esta configuración tetraédrica dinámica. Aquí vemos cómo se forman los puentes de hidrógeno que les acabo de mencionar. Fíjense, esto es una molécula de agua, ¿no? Vemos que las blanquitas, las pequeñas, son las dos de hidrógeno y la grande gris es de oxígeno. Y vemos que el oxígeno, a través de un puente de hidrógeno, se une al hidrógeno de otra molécula de agua, que es esta H2O. Luego, nuevamente, a través de este hidrógeno se une a otro oxígeno. Esto es lo que llamamos los puentes de hidrógeno. Estas barritas que se ven ahí, que básicamente es la unión del hidrógeno con el oxígeno. Y se va conformando en la molécula de agua. Esta es la configuración tetraédrica. Eh, Estos puentes de hidrógeno tienen una gran cantidad de energía, debido a que es polar, es decir, se une un ion positivo con uno negativo. Eso es lo que llamamos la polaridad. Y entonces, como tienen gran energía, estos puentes son difíciles de romper. Entonces, bueno, este es cómo representar a la molécula de agua de forma tetraédrica. Ahora, estos puentes de hidrógeno no solo se pueden formar entre moléculas de agua entre sí, ¿no? Sino que también pueden formarse con otros componentes donde, gracias a la polaridad de esta molécula de agua, ella puede formar enlaces de puentes de hidrógeno fuertes contra otros grupos. Aquí podemos ver en la imagen cómo se forman puentes de hidrógeno con diversos grupos funcionales, como por ejemplo un hidrato de carbono. Este grupo carboxilo caracteriza un hidrato de carbono o carbohidrato, lo vamos a ver en el próximo tema, y a través de un puente de hidrógeno, la molécula de agua se une a este carbohidrato. De la misma manera, en la proteína en este caso, este es un grupo amino, que también lo veremos en uno de los siguientes temas, debido a esta polaridad, no necesariamente es un oxígeno, pero si hay un puente de hidrógeno, en el que este hidrógeno se une al oxígeno de la molécula de agua. Los ácidos grasos, y de igual manera, vemos que en cada uno formaciones de puentes de hidrógeno a través de distintos grupos funcionales que no necesariamente son otra molécula de agua. Esta es la molécula de agua y estos de arriba son los grupos funcionales. Ahora, el hielo tiene una configuración particular. Él puede formar 11 estructuras, pero destaca la estructura hexagonal como la que vemos en la imagen. Si se fijan aquí, es un hexágono porque tiene 6 lados. De igual manera en cada uno de ellos. Esto es tridimensional, ¿no? Es así, pero también es hacia atrás. Y hacia los lados, y hacia toda parte, y hacia arriba y hacia abajo. Esta es la estructura más estable para el hielo a 0 grados centígrados y presión normal, es decir, a la presión en la que estamos acostumbrados en el ambiente, ¿no? Entre las propiedades del hielo, es importante destacar que su difusividad térmica es 9 veces mayor que la del agua normal, la del agua líquida, mejor dicho. Esto explica por qué los alimentos congelan rápido y descongelan más lento. Esto es importante resaltarlo porque tiene mucho que ver en la conservación de los alimentos. El alimento, cuando usted lo congela, se congela muy rápidamente. Pueden hacer la prueba en su casa, metan algo en la nevera, en el congelador, se va a congelar rápido, pero para descongelarlo toma mucho más tiempo. Y muchas veces tenemos que usar el microondas, gente que remoja el alimento en agua para que se descongele más rápido y acelerar el proceso. Esto es por lo de la difusividad térmica, como la difusividad térmica del hielo es mucho mayor que la del agua, entonces explica este proceso como tal. Entonces, esto es importante destacarlo porque en los procesos industriales ya sabemos que para congelar algo va a tomar menos tiempo, pero para su descongelación tomaría mucho más tiempo. El agua es el solvente universal, así lo dicen, ¿no? Ahora,
Y comentamos que presenta una característica de polaridad que forma enlaces muy fuertes. Ahora, cuando se asocia a moléculas no polares, hace que exista una relación para predecir, en cierto modo, la solubilidad entre un soluto y un solvente en específico. Ahora, por ejemplo, estructuras miscibles como esta, es decir, que se pueden disolver, tenemos el agua y el etanol. Ejemplo, cuando el alcohol, la cerveza, el whisky, todos los alcoholes es etanol en agua, ¿no? O alcohol etílico en agua. Esto se facilita por la polaridad y por los puentes de hidrógeno. Vimos el agua, aquí tenemos la molécula de agua que a través de un puente de hidrógeno se une el oxígeno del agua con la molécula de hidrógeno del alcohol, que lo caracteriza el grupo hidroxilo, que es el OH, ¿no? A través de este puente de hidrógeno se facilita que existe la miscibilidad y entonces el agua actúa como solvente de esta molécula de etanol. Ahora, por el contrario, en el caso de los aceites, sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, hágala por en su casa, agarren un vaso un poco de agua, agregue aceite y va a ver que se van a formar dos capas como esta. No se van a disolver, sino que usted va a observar las dos capas separadas. Entonces, esto es consecuencia de que el aceite no se disuelve en agua, ya que el aceite presenta largas cadenas de carbono que lo hace una estructura hidrofóbica. Hidrofóbica es que no se asocia al agua. Así que por no poseer grupos polares OH como el que tenía el alcohol, perdón, así que por no poseer grupos polares como el alcohol en este caso, genera especies inmiscibles, es decir, no pueden formar puentes de hidrógeno porque no está ese grupo hidroxilo OH con el cual asociarse a través de puentes de hidrógeno. Además, cuando presentan cadenas muy largas como esta, que es larga, fíjense que la del alcohol solo tiene 2 carbonos, mientras que esta tiene 5. Entonces, eso también dificulta más la solvencia. Y por eso ocurre este fenómeno. Entonces, para moléculas orgánicas mayores a 5 carbonos, la solubilidad disminuye. Ojo, no es que se impide, sino que a medida que es más grande la molécula, la solubilidad va siendo menor. Ahora, por ejemplo, la sacarosa, que es un azúcar, tiene 12 carbonos y tiene un peso molecular de 342. Es decir, que es una molécula con muchos carbonos y en teoría la solubilidad debería ser poca. Pero la sacarosa es el azúcar que usamos en nuestros hogares para endulzar y sabemos muy bien que es muy soluble. ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar de que tiene tantos carbones, sigue siendo soluble. Si bien dijimos que el aumento de los carbonos hace que la solubilidad disminuya, también está la capacidad de la formación de estos puentes de hidrógeno. Entonces, la sacarosa, aunque tiene muchos carbonos, que son cada una de las puntas de este hexágono, también tiene muchos grupos OH, como los pueden ver. Entonces, esta característica hace que pueda formar los puentes de hidrógeno a través de todos estos grupos OH que tiene la sacarosa. Entonces, la combinación de los dos factores hace la solubilidad, la posibilidad de formar puentes de hidrógeno o la cantidad de carbono. Entonces, mientras más carbonos haya, la solubilidad disminuye. Pero si también hay estos grupos OH que permiten creación de puentes de hidrógeno, la solubilidad puede estar presente. Entonces, allí vemos por qué la sacarosa sí es soluble a pesar de que tiene tantos carbonos, perdón. Ahora, esto es muy importante, vamos a ver los tipos de agua dentro de los alimentos. Primeramente está el agua ligada, que existe en la vecindad de los solutos. Mencionamos en las figuras anteriores que el alimento está conformado por agua con solutos disueltos y otros componentes que no están disueltos. Entonces el agua ligada es la que está en la vecindad de los solutos y otros constituyentes no acuosos del alimento. Esta agua, como está ligada, como está de alguna manera casi pegada a estos componentes, tiene poca movilidad, no se congela, es decir, que cuando usted congela un alimento, esta agua permanece líquida y no tiene capacidad solvente, porque está ligada. Esta agua ligada se divide en dos: el agua constitucional, que forma parte integral de la sustancia no acuosa, es decir, que forma parte de este soluto,
no disuelto, mejor dicho, de este componente no disuelto, y está el agua vecinal, que es la que está pegada. O sea, tenemos la constitucional, que es el agua ligada que forma parte de estos componentes no acuosos. Y el agua vecinal es la que está fuertemente pegada con algunos sitios hidrofílicos de constituyentes no acuosos. Hidrofílico es lo contrario a hidrofóbico. Dijimos que hidrofóbico es lo que no se asocia, no se puede asociar al agua, mientras que hidrofílico tiene esa tendencia a asociarse al agua. En segundo lugar tenemos el agua multicapa. El agua multicapa tiene movilidad ligera, está un poco más separada de los constituyentes no acuosos, por eso tiene un poco más de movilidad, se congela a bajas temperaturas y tiene gran capacidad solvente. Esta agua está en las capas alrededor de los grupos hidrofílicos de los constituyentes no acuosos. Es decir, vimos que primeramente está el agua ligada, o conformando o pegada a los constituyentes no acuosos del alimento. Luego viene el agua multicapa, que son las capas alrededor de estos grupos mencionados anteriormente. Y luego viene el agua libre, que es el agua que está disponible, como bien lo dice. El agua libre también tiene movilidad ligera, una parte congela a muy bajas temperaturas y tiene también una capacidad solvente ligera. Ocupa las posiciones más alejadas de los constituyentes no acuosos. En ella predominan los enlaces agua-agua. Y por último está el agua atrapada. El agua atrapada es aquella que está retenida en la matriz de un gel o un tejido, como por ejemplo una mermelada, alguna gelatina, que son geles, y el agua está atrapada en esa red de tejidos del gel y no forman parte como tal del alimento. Entonces, estos son los tipos de agua que corresponden al alimento como tal. Ahora vamos a dar paso a la actividad del agua. La actividad del agua es un concepto muy importante y que me gustaría que entendiesen muy bien, ya que tiene mucha utilidad en cuanto a lo que es la conservación de alimentos. La actividad del agua se define como la relación entre la humedad relativa del alimento entre 100. También viene siendo la relación entre la presión parcial de vapor del agua a temperatura dada sobre la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura. Es importante destacar que como la relación implica temperatura, la actividad del agua varía dependiendo de la temperatura que hay en el alimento. Entonces, fíjense aquí esta imagen. Vemos el agua en un recipiente y ese tiene su presión de vapor, que es la P0. Mientras que el alimento también tiene su propia presión de vapor, que es la PS. Entonces, esa relación a una temperatura dada nos da la actividad del agua. La actividad del agua permite medir el grado de interacción del agua con los demás constituyentes del alimento. Un poco lo que vimos de lo que es el agua ligada, el agua libre, el agua atrapada y todo eso. Porque generalmente el agua libre o el agua disponible es la que contribuye a la actividad del agua. A su vez también nos ayuda a establecer la actividad del mismo. Y ya vamos a ver qué significa eso. La actividad del agua tiene valores de 0 a 1. Así como el porcentaje de humedad va de 0 a 100, la actividad del agua va de 0 al 1. Entonces, 0 es la más baja y 1 es la más alta. La estabilidad de un alimento está relacionada a la actividad del agua. Mientras más alta, más cercana a 1 es, el alimento tiene más agua disponible y por ende se deteriora más rápido. Entonces, un alimento con una actividad del agua de 0.98, 0.99, se va a deteriorar mucho más rápido que un alimento con una actividad del agua de 0.1, 0.15, 0.2. Entonces, aquí está la importancia de la actividad del agua porque conociéndola, sabemos que tanto puede conservarse el mismo. Entonces, cuando aplicamos métodos de conservación, lo que hacemos es bajar la actividad del agua lo más posible para que el alimento perdure más. Entonces, por ejemplo, la leche líquida tiene una actividad de agua alta. Entonces, si se seca y se convierte en leche en polvo, se baja muchísimo la actividad del agua y por ende la leche en polvo se conserva más tiempo que la leche líquida. Entonces, este es un ejemplo de la estabilidad. El ejemplo que les daba del chigüire o de los pescados salados. Tiene una actividad de agua muy alta, entonces se le agrega sal. Esta sal atrapa el agua disponible, entonces la actividad del agua baja muchísimo y el chigüire se conserva prácticamente salado a temperatura ambiente. Igual el pescado, mientras que si estuviese sin la sal,
tendrás que refrigerarlo o consumirlo de inmediato. Dijimos que había una relación con la temperatura. A medida que aumente la temperatura, la actividad del agua va a variar. Por eso también, mientras más calor haya, menos se conservan los alimentos. Y bueno, esta relación con la temperatura influye en esta estabilidad, que es lo que les comento. Si hay más calor, la actividad del agua va a subir y mientras más se acerca uno, menos se va a conservar. Entonces allí también que vemos que métodos como la refrigeración o la congelación influyen también de alguna manera a bajar la actividad del agua y a que se conserve más. Ojo, también la refrigeración y la congelación, aparte de que bajan la actividad del agua, inhiben el crecimiento bacteriano. Entonces tiene como un doble mecanismo de acción para la conservación del alimento. Eso es un tema que también vamos a ver al final de la asignatura. Esto que vemos aquí es una isoterma de absorción y desorción de alimentos. Ahí podemos ver la relación entre la actividad del agua, que va de 0 hasta 1, y el contenido de humedad, que va de 0 a 100. Entonces, básicamente, allí lo que podemos ver es cómo se relaciona esta actividad del agua contra el contenido de humedad. Ojo, no son lo mismo, no es lo mismo la humedad que la actividad del agua, porque como les dije, la humedad es todo el agua, mientras que la actividad del agua se relaciona al agua disponible como tal. Aquí vemos el efecto de la actividad del agua en la estabilidad del alimento. Vemos aquí en esta gráfica, aquí en el eje horizontal, la actividad del agua de 0 a 1. Por aquí a la derecha el contenido de humedad. Y aquí a la izquierda la velocidad relativa de reacción. Entonces, por ejemplo, una reacción de oxidación de lípidos en la cual las grasas se ponen rancias y dañan el alimento es la A. Fíjense que como aquí, cómo se comporta. Es decir, que mientras la actividad del agua esté entre 0,5 hacia arriba, la velocidad de esa reacción va a crecer. Es decir, que en alimentos que tengan una actividad del agua mayor a 0,5, esta oxidación de las grasas va a ser mayor. Mientras que si el alimento está entre 0,2 y 0,4, esta reacción de oxidación de grasas va a disminuir. Entonces se nos ayuda a predecir el comportamiento de la vida útil o de la fecha de vencimiento de un alimento. Si yo quiero que un alimento alto en grasas se conserve más, lo que debo hacer es utilizar métodos de conservación donde lleve la actividad del agua a este rango que está aquí, que es el más abajo. Otro ejemplo es la B, que son reacciones hidrolíticas. Vemos que las reacciones hidrolíticas no ocurren actividades del agua menores a 0,2, pero a partir de allí va subiendo hasta actividades de 0,7. Entonces, actividad del agua de 0,7 hacia arriba, ya no hay esta reacción hidrolítica. Otro ejemplo es el oscurecimiento no enzimático, que es la C, es esta línea que está aquí. También podemos ver que mientras mayor sea la actividad del agua, va a aumentar la posibilidad de que ocurra la reacción. Y así para cada uno. Aquí también tenemos crecimiento, eso es en cuanto a reacciones, pero por lo menos crecimiento de hongos, que es la F. Vemos que los hongos actúan entre 0,7 y 0,9. Entonces, alimentos que tengan una actividad de agua por debajo de 0,7 va a tener pocas posibilidades que crezcan los hongos. Y a medida que llegamos a 0,9, los hongos pueden aparecer. Pero por encima de 0,9 ya no hay posibilidad de que aparezcan hongos porque muere la línea. Crecimiento de bacterias es la H. Pueden ver que están presentes a partir de 0,8 hasta 1. Entonces, las bacterias son muy comunes en alimentos como los vegetales y las frutas y las carnes, pescado, pollo, que estén de 0,8 con actividad de 0,8 en adelante. Mientras que los hongos, por lo menos en mermeladas, cosas por el estilo, en alimentos, también en leche condensada, alimentos que tienen actividad de agua entre 0,7 y 0,9, podemos ver la presencia de hongos. Entonces, eso también nos ayuda a predecir qué microorganismos pueden aparecer en ciertos alimentos y qué no. Entonces, la actividad del agua también nos permite saber eso. Entonces, cuando yo tengo un alimento que he desarrollado en una fábrica, yo le mando cero, le hago en mi laboratorio un análisis de actividad del agua y dependiendo del valor que tenga, yo puedo saber más o menos
qué reacciones pueden ocurrir de deterioro y qué microorganismos también pueden crecer en los mismos. Y a partir de allí puedo tomar acciones, ya sea aplicarle algún método de conservación para mejorar la actividad del agua, o establecer o darle un buen empaque que resista estas reacciones, por ejemplo, un empaque que sea barrera para el oxígeno y así evitar la oxidación, o algunas reacciones que requieren oxígeno o humedad. Reformular el producto y utilizar otros ingredientes, a lo mejor si está en posibilidad de que ocurra oxidación de lípidos, porque tenga una actividad del agua en ese rango, reformularlo y quitarle cantidad de grasa. Entonces son algunas cosas que puedo jugar con este tema. Ahora, ¿cuál es el efecto de la actividad del agua en un alimento? La actividad del agua no es el único factor que afecta, pero sí es uno de los más importantes. Para saber qué tan perecedero es un alimento o qué tan fácil es que se dañe, tenemos 4 factores, como lo son la actividad del agua, el pH o la acidez, ya que hay microorganismos que no crecen a ciertos rangos de pH. Los solutos disponibles, ¿por qué? Porque los solutos suelen ser nutrientes para los microorganismos. Por ejemplo, vimos que habían polisacáridos, que habían lípidos, minerales como fósforo, calcio, todo eso pueden servir de alimento para cada uno de los microorganismos. Entonces, mientras más haya de ellos, o más variedad, o sea, más rico en estos nutrientes, los microorganismos también pueden estar presentes. Y por supuesto el oxígeno, porque hay algunos microorganismos que requieren oxígeno, pero también el oxígeno influye en las reacciones que ya mencionamos y que más adelante en otros temas vamos a ver en detalle, como por lo menos el pardeamiento oxidativo, que el alimento se oxida, los carbohidratos se oxidan con la presencia del oxígeno y se va perdiendo las propiedades del alimento. Entonces, estos son los 4 factores más importantes de deterioro, entre ellos está la actividad del agua. Los métodos de preservación, como les dije, se basan en el control de estas propiedades. Las vamos a ver más adelante, pero en el caso que nos ocupa ahorita, que es el agua, se puede remover la actividad del agua, por ejemplo, con secado. Se puede inactivar la actividad del agua como con refrigeración, que ya vimos que depende de la temperatura. O inmovilizar esta actividad de agua con la formación de geles. Recuerden que dijimos en los tipos de agua que había agua atrapada, agua ligada, agua disponible. El agua disponible es la que impacta en la actividad del agua, ¿no? Entonces, si yo hago que esa agua deje de estar disponible y se encuentre inmovilizada o atrapada en un gel, la actividad del agua va a disminuir, como por ejemplo en el caso de las mermeladas o de las gelatinas. Ahora, este efecto de la actividad del agua en la estabilidad del alimento. Allí lo que podemos ver es que podemos tener 4 tipos de daños. Daños físicos, como son desestabilización de emulsiones al congelar, cuando congelemos un producto que sea una emulsión, por lo menos si congelamos una mayonesa. Ok, en el caso de la mayonesa, si la congelamos, vimos que la actividad del agua va a variar por la temperatura, entonces se va a desestabilizar esta emulsión de la mayonesa. Pueden hacer la prueba congelando un poquito de mayonesa en su casa y ven qué pasa. También está la floculación de proteínas como daño físico, lo vamos a ver también más adelante. Alteración de alimentos no envasados adecuadamente, si el alimento tiene el envase presenta alguna fuga, está mal sellado, mal cerrado, va a entrar humedad y la humedad va a ser absorbida por el alimento y va a aumentar la actividad del agua, por lo que va a aumentar el deterioro. También, como vimos, si entra oxígeno, también este oxígeno puede favorecer algunas reacciones eh, que van a ser más rápidas en diversos rangos de actividad del agua, como vimos en la grafiquita anterior. Y ahí también hay un efecto. Ruptura de membranas al congelar. Cuando congelamos, las membranas celulares se rompen y cuando descongelamos también, por la misma forma de los cristales de hielo. Entonces también hay un daño físico. En daños microbiológicos, vimos en la grafiquita que hay ciertos rangos donde hay mayor crecimiento de microorganismos, sobre todo actividades del agua muy alta y crecimiento de bacterias, y vimos que en rangos entre 0,7 y 0,9 hay crecimientos de hongos. Entonces, estos microorganismos
ocasionan un deterioro en el alimento. Los daños bioquímicos, está por ejemplo la oxidación de lípidos, vimos en la gráfica también que depende de la actividad del agua, en la cual los lípidos o grasas se oxidan y se dañan, alterando las propiedades sensoriales del alimento. El partiamiento enzimático, donde las enzimas que están dentro del alimento, conjunto con las reacciones de oxidación, provocan un cambio de color del alimento a medida que pasa el tiempo. Esto también va a depender del rango de actividad del agua. Eso lo pueden ver en la gráfica anterior, en qué rangos se favorece más. Estos se llaman bioquímicos porque hay una reacción química que es favorecida por una enzima. La enzima acelera estas reacciones. Entonces la enzima es el componente biológico y la reacción el componente químico. Mientras que los daños químicos, que solamente reacción química sin presencia de las enzimas, tenemos la misma oxidación de los lípidos en algunos casos, dependiendo de cuál es el mecanismo de reacción, que los vamos a ver más adelante, y el partiamiento no enzimático, como por ejemplo la reacción de Maillard, que también la veremos más adelante, en la que el carbohidrato y la proteína reaccionan y por ende hay un cambio de color en el producto a medida que pasa el tiempo. Entonces, estos son algunos de los efectos de la actividad del agua en la estabilidad. Ya con esto culminamos el tema número 1. Cualquier pregunta o duda que tengan, pueden hacérmela por el aula virtual o también por el teléfono y vamos aclarando cualquier duda. También le estoy dejando la asignación correspondiente a este tema en el mismo aula virtual y cualquier duda con respecto a la misma también la pueden hacer llegar.